qué hora comenzó la clase? Comenzó hace 10 minutos. ¡Ay, me voy! Hola, ¿cómo están? En el video pasado comenzábamos viendo toda la parte correspondiente a las principales normas del dibujo técnico. En este video vamos a ver lo correspondiente al acotado, que no es otra cosa más que indicar las dimensiones de cada una de las partes en la pieza que estamos trabajando. En el acotado vamos a definir entonces la dimensión como un valor numérico expresado en unidades apropiadas de medida que se indica gráficamente sobre el dibujo técnico por medio de líneas, símbolos y notas. En este ejemplo vamos a distinguir entonces tres partes importantes del acotado, los cuales son la línea de proyección, la cual se emplea para indicar el origen y el final de una cota, la línea de dimensión, la cual se utiliza para unir dos líneas de proyección indicando entre qué puntos se especifica una cota, y la línea guía que se utiliza en caso de que la cota no quepa en el espacio de la línea de dimensión, ya que como veremos más adelante, la cota se escribe paralela o perpendicular a dicha línea. Esta línea guía también se utiliza para dar indicaciones especiales de la pieza que estamos trabajando. Adicionalmente a estos tres componentes podemos ver dos componentes auxiliares que más tarde veremos con mayor profundidad, los cuales son la terminación de cabeza de flecha para indicar el fin de una cota y la indicación de origen para indicar el inicio de una serie de cotas con origen común. A las dimensiones las podemos clasificar como dimensión funcional, dimensión no funcional y dimensión auxiliar. De esta forma, mientras la dimensión funcional es aquella que es esencial para el funcionamiento de una pieza, todo lo contrario ocurre con la dimensión no funcional. En el caso de la dimensión auxiliar es aquella que solamente se da con propósito de información y se deriva de la información de otras cotas presentadas en el dibujo. En este ejemplo, a la izquierda tenemos la representación gráfica de un tornillo de hombro. En él, las dimensiones funcionales de la zona de la rosca son esenciales para que el tornillo ingrese en la zona de unión con la pieza de forma adecuada. En el caso de la zona de la cabeza se presenta su espesor como no funcional, debido a que como esta zona está diseñada para ser sujetada con la llave, independientemente de este espesor, el tornillo seguirá teniendo su funcionalidad de diseño. Finalmente, la cota auxiliar que se presenta se puede obtener a partir de la suma de una cota no funcional y dos cotas funcionales. Por esta razón, esta cota solo sirve de apoyo al diseño y no es fundamental para el mismo. Aunque hay total libertad para el dibujante de elegir las cotas que considere necesarias para especificar su producto, se aconseja que no se haga uso de un sobreacotado en el cual una dimensión se sobreespecifique una y otra vez con diferentes tipos de cotas. En el caso de las dimensiones funcionales, como ya se dijo, se deben mostrar siempre directamente sobre el dibujo. En este caso se presentan, por ejemplo, dos dimensiones funcionales, cada una de ellas con sus respectivas tolerancias. Otra forma de presentar el dimensionamiento funcional es por medio de cotas indirectas. De esta forma tenemos dos ejemplos en los cuales se presenta en primer lugar la cota general, la distancia total de la pieza, y aparte se presenta la cota de una de las dos secciones que la componen. La selección final de uno de los dos tipos de acotado dependerá principalmente de la comodidad en que la lectura se realice de acuerdo al mecanizado posterior de la pieza. De esta forma, suponiendo por ejemplo que se cuente originalmente con una pieza de 40 centímetros de largo y un diámetro mayor, se necesite mecanizar de tal forma que se reduzca su diámetro en una sección de 15 milímetros, resultará más cómoda la lectura de esta forma ya que indicará directamente la longitud que debe ser mecanizada.
Como se presenta en esta imagen, las líneas de proyección deben siempre trazarse de forma perpendicular a la característica que se va a acotar. Sin embargo, en algunas ocasiones, como en este ejemplo, resulta confuso si se hace de esta forma. Por eso, las líneas de proyección se trazan de forma oblicua. Sin embargo, ambas líneas de proyección tienen que ser paralelas una a la otra. De igual forma, debe tenerse en cuenta que las líneas de proyección y las líneas de dimensión no deben cruzarse con otras líneas a menos que sea inevitable. En este caso, la única forma de acotar el círculo interno es cruzar las cotas de proyección con el cuadrado externo. Por esta razón resulta totalmente inevitable y se acepta la cota de esta forma. Asimismo, cuando una pieza se haya recortado debido a que, por ejemplo, por su longitud no cabe en la plancha y resulta ser una figura básica que no presenta mayores cambios, aunque en esta figura se haga un recorte, la línea de cota va a ser siempre continua desde un extremo hasta el otro. Las líneas de proyección ni siquiera deberían ser interrumpidas por líneas de dimensión. Sin embargo, en caso de que sea totalmente necesario hacerlo, ambas líneas deben permanecer continuas en todo momento. Siempre se debe utilizar una señal sobre la línea de dimensión que indique en dónde comienza o termina esta. Para ello se puede hacer uso de flechas abiertas o flechas cerradas, rellenas o vacías. Una alternativa es el trazo oblicuo, en el cual se traza una línea recta a 45 grados de la línea de dimensión. En cada plancha se sugiere hacer uso solamente de un tipo de estas flechas, y en caso tal de que la longitud de la línea de dimensión sea tan pequeña que la flecha que se está utilizando no quepa en ese espacio, se puede alternar con un trazo oblicuo. Adicionalmente, esta cabeza de flecha tiene que comenzar o terminar justo en la línea de proyección, no puede cortar a la misma en ningún momento. Este es otro indicador en las líneas de dimensión, sin embargo, este solo se utiliza al principio de la misma. Por eso, también recibe el nombre de indicador de origen y es empleado en varias cotas sucesivas que tienen un mismo punto en común a partir del cual se comienza a tomar la distancia que se indica. Cuando se quiere acotar un arco, se debe también indicar cuál es el centro desde el cual se ha trazado dicho arco. En este caso, la línea de dimensión se traza desde el centro del arco hasta la terminación del mismo y solo se coloca la cabeza de flecha en la terminación del arco. En el caso en que el arco sea tan pequeño y no permita colocar en su interior la cota, esta se puede colocar en el exterior prolongándose hasta el interior hasta llegar al centro del arco. Los valores de dimensión deben colocarse paralelos a la línea de dimensión y muy cerca de ella, de tal forma que se eviten confusiones con otras líneas de dimensión. De igual forma, preferiblemente deben ir en el centro de la misma, en la zona superior y sin tocar esta línea. Otro método alternativo para acotar aquellos valores que corresponden a líneas de dimensión que son verticales consiste en anotar dicho valor de forma horizontal hacia el centro de la línea, en cuyo caso la línea de dimensión se corta en dos sin tocar el valor de dimensionamiento. Esta imagen ejemplifica la dirección de anotación que debería seguirse para diferentes ángulos en la línea de dimensión. De igual forma, para las dimensiones angulares existen diferentes alternativas. El valor puede estar paralelo a la línea y siempre sobre ella, siempre horizontal a un lado de la línea, o hacia el centro de la línea dividiendo la línea de dimensión en dos. Hay ocasiones en que los valores no podrán ir en el centro de la línea de dimensión. En este caso debe adaptarse a la situación. Por ejemplo, si debido a que la longitud que se presenta en la pieza es demasiado larga, solo se indica el origen de la línea de dimensión, el valor tiene que ir cercano a esta sección que se dibuja, unido a la línea de dimensión por medio de una línea de extensión en caso de que el espacio a acotar sea tan pequeño que no sea suficiente para ubicar la cifra. No es necesario que esta extensión parta del centro de la línea de dimensión, sino que es posible que parta desde uno de sus extremos.
Si en algún momento se lleva a cabo la revisión de un dibujo y se determina que una de las dimensiones debe cambiar, pero que no es necesario modificar la escala del dibujo, en este caso se modifica el valor de la cota, el cual ahora debe ir subrayado para indicar que se encuentra fuera de la escala del plano. En la figura, el símbolo que acompaña estas cotas se emplea para indicar que este valor se corresponde con el diámetro de una circunferencia y por tanto, en este caso, tenemos una pieza cilíndrica. Otros símbolos que se pueden utilizar de igual forma antes del valor de cota son R para radio, Y con diéresis o un pequeño cuadrado para una sección cuadrada, SR para radio esférico y S con el símbolo de diámetro para diámetro esférico. Por otra parte, existen básicamente 4 formas como se pueden organizar las cotas en conjunto unas respecto a otras. Estas son: dimensionamiento en cadena, en el cual se forma una serie de cotas una seguida tras la otra, de tal forma que lo que resulta ser la línea de proyección final para una cota es la línea de proyección inicial para la otra cota. Dimensionamiento desde una característica común, en cuyo caso se va a emplear una misma línea de proyección para una serie de cotas. En este caso se puede tener un dimensionamiento paralelo, como el que se presenta en esta imagen, en donde las líneas de dimensión son paralelas una a la otra, o un dimensionamiento de dirección sobrepuesto, en cuyo caso se hace uso de una indicación de origen. En este caso solamente se va a hacer uso de la flecha final en la línea de dimensión y el valor que va a reportar la cota va a ser el que hay desde el punto de origen hasta la línea de proyección que se cruza con la línea de dimensión. En este caso tendríamos entonces un valor de 150 que corresponde a la longitud que hay desde el punto de inicio hasta la primera línea de proyección. El valor de 420 será entonces el que corresponde a la longitud que hay entre el punto de origen y la segunda línea de proyección en donde se ha marcado dicho valor. El uso en conjunto de estos dos tipos de dimensionamiento dan origen al tercer tipo, el cual recibe el nombre de dimensionamiento combinado, y no es más que hacer uso de ambos tipos de dimensionamiento en una pieza. Finalmente, el dimensionamiento por coordenadas se realiza indicando un origen en la pieza. De esta forma, por medio del eje X y el eje Y se puede indicar la posición de diferentes características especiales de la pieza. En este ejemplo, se presenta cómo se nombran 5 agujeros con números del 1 al 5 y se listan en una tabla. En dicha tabla se da el valor en coordenadas X y Y del centro de cada uno de estos agujeros y el diámetro de cada uno de ellos. Algunas características de acotado especial incluyen las cuerdas, arcos y ángulos, los cuales deben ser acotados como se presenta en cada una de estas imágenes. Si el valor de un radio se puede derivar de una dimensión ya acotada, este solo se va a indicar con una flecha que parte desde el origen hasta el final del arco y con el símbolo R, sin adicionar el valor del mismo. En el caso de características que se encuentren equidistantes unas a otras, es decir, que las dimensiones de separación entre unas y otras sean las mismas, se puede emplear el arreglo que se presenta en la figura. En este caso, lo que se está indicando es que la separación entre centro y centro de cada uno de los orificios es de 18 milímetros y que hay 5 de ellos, dejando un total de 90 milímetros. En el caso en que se pueda crear una confusión entre cuál es el número que indica la longitud y cuál es el número que indica el número de distancias que hay, se puede indicar una de las distancias de acuerdo a lo presentado en la figura. En esta, de igual forma, se observa que no es necesario representar todas las circunferencias, sino que si la pieza es muy extensa se puede realizar un corte intermedio por medio de 2 líneas con zigzag. Esta representación aplica también para ángulos. En este caso, como se presenta en la figura, también es posible omitir el ángulo si este es obvio. De esta forma, solo se ha especificado el diámetro de cada circunferencia y el diámetro sobre el cual están inscritos sus centros, resultando obvio que la separación entre cada una de ellas es de 90 grados.
De igual forma, los espacios circulares se pueden dimensionar de forma indirecta dando el número de elementos que componen la pieza. De esta forma, en esta figura se ha dibujado solamente la mitad debido a que es simétrica. El 5X indica que hay 5 aberturas con 16 milímetros de ancho y 6 milímetros de espesor. Por su parte, esta otra representación hace referencia a que existen 5 aberturas circulares, cada una de ellas con 12 milímetros de diámetro. Aunque los elementos no se encuentren equidistantes unos de otros mientras conserven las mismas características, estos se pueden agrupar en una sola cota. Los biseles se deben dimensionar presentando el espesor del mismo y el ángulo o el ancho total de la pieza y el ángulo del bisel. En caso de que el ángulo del bisel sea de 45 grados, la cota se puede simplificar de esta forma o de esta otra forma. Lo mismo aplica para biseles internos, en cuyo caso la representación puede ser una de estas dos formas. En el caso de los agujeros avellanados, el dimensionamiento es similar. En este caso se hace uso del diámetro y del ángulo o la profundidad y el ángulo. Pueden utilizarse también letras para indicar diferentes dimensiones que luego se tabulan en una tabla o en una nota adjunta. Esto con el fin de evitar repetir una y otra vez la misma cota. En este ejemplo tenemos los agujeros B que tienen el mismo diámetro y los agujeros A que de igual forma tienen el mismo diámetro. Por esta razón se indican aquellos agujeros A y aquellos agujeros B en la pieza, y una nota adyacente indica que existen 3 de cada uno con 12 milímetros de diámetro en el caso de los A y con 10 milímetros de diámetro en el caso de los B. En el caso de piezas simétricas en donde solamente se ha dibujado la mitad de ella, solamente se dibuja media línea de dimensión correspondiente a la zona visible, suponiendo que la otra sección termina en la otra mitad de la pieza. Cuando se dimensiona un montaje que está compuesto por varias partes, las cotas que hacen referencia a cada una de estas partes se deben escribir lo más separadas posibles unas de otras. En este ejemplo, las cotas de una pieza se han hecho en la zona superior del dibujo, mientras que las cotas de otra pieza se han hecho en la parte izquierda del mismo. Existen casos en donde es necesario indicar una cota que no se encuentra delimitada físicamente por las partes de una pieza. En este caso, dicha dimensión se localiza por medio de una línea de cadena larga y gruesa que debe estar dibujada de forma adyacente y paralela a la superficie de la figura. Estas normas de acotado nos garantizan que siempre nos vamos a referir de la misma forma a un mismo tipo de cota, de tal forma que su lectura se puede hacer mucho más cómoda, más eficiente y de una forma mucho más fluida. Es importante también tener en cuenta el sistema de representación sobre el cual estamos trabajando. Sin embargo, esto lo vamos a ver en el siguiente video. Soy Jonathan Parra Santiago, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Buen día.